La humanidad está amenazada. La raza humana degenera aceleradamente. La mayor desgracia en este proceso descendente es que el ser humano ha perdido la fuerza de voluntad y el dominio propio. El hombre de hoy no sabe vivir. La humanidad de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI vive, decide, elige, se mueve y se alimenta sobre la base de la filosofía de Epicúreo. Me gusta. Esta es la generación interesada solamente en el placer de los sentidos. Complacernos a cualquier precio parece ser lo único que importa. Millares que podrían haber vivido han sido náufragos físicos, mentales y morales, porque sacrificaron todas sus facultades en aras de la complacencia del apetito. Por primera vez en la historia, la ciencia comienza a validar con fuerza el hecho de que la dieta determina en primera instancia los sucesos que acontecen en las células, donde tienen lugar los verdaderos dramas y misterios, donde se pierden y se ganan permanentemente las batallas para consolidar la salud y la longevidad, o por el contrario, para condenarnos a la enfermedad y a la muerte. Ahí es donde comienza y termina la vida. ¿Podemos percibirlo? Es nuestra última oportunidad. SER presenta serie Alimentación, Nutrición y Dietoterapia. No somos médicos, nutricionistas, homeópatas, naturópatas, higienistas ni cosa parecida. Somos tan solo deudores de un conocimiento y de una experiencia que hemos recibido por revelación y que deseamos compartir con todos ustedes. Cuidado. Sépanlo o no, las palabras, los pensamientos y las acciones repetidas forman los hábitos que a su vez hacen profundas impresiones en el cerebro. Esta es una obra continua, voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente. De manera constante estamos formando, desarrollando y fortaleciendo hábitos buenos o malos, correctos e incorrectos. La naturaleza está regulada, sincronizada. El sol sale y se oculta a la misma hora. El tiempo de gestación es siempre igual, según la especie. La creación está regida por leyes y principios e igual sucede con nuestro organismo. La regularidad es uno de los hábitos básicos y elementales en un estilo de vida saludable. El estómago requiere atención cuidadosa. Este exige que se ingiera el alimento a la hora de costumbre. Hay cierto ritmo de trabajo en el funcionamiento de los órganos del cuerpo que será interrumpido por el comer sin regularidad. Demandas irregulares y demasiado frecuentes consumen mucha energía vital y destruyen el apetito por los alimentos sanos. El estómago también exige que se le dé descanso. El estómago y los demás órganos del aparato gastrointestinal necesitan descanso y atención cuidadosa. No deben mantenerse en funcionamiento continuo. Cualquier órgano del cuerpo ha de ser tratado con respeto y cuidado. Los hábitos alimenticios comienzan a formarse meses antes de nacer, en el útero o a través de los hábitos de la madre. Durante la niñez, los 7 primeros años y la juventud, se forman los hábitos alimenticios que continuarán fortaleciéndose y arraigándose durante toda la vida. He aquí un gran principio. Es más fácil formar hábitos que cambiarlos. Así que, cuanto más rápido empecemos, mejor será. A fin de gozar de una buena salud, necesitamos formar, establecer y desarrollar hábitos correctos en el comer y el beber.
Establezca una hora señalada para cada comida y entonces coma lo que su organismo requiera. No importa que esté de viaje, no ingiera más alimento hasta la comida siguiente, ni sólido ni líquido, excepto el agua pura. Debiera transcurrir por lo menos un espacio de 5 o 6 horas entre cada comida. A los niños mayores de 2 años no se les debe brindar nada entre comidas excepto agua pura. La irregularidad en las comidas destruye el tono sano de la digestión de los niños en perjuicio de la salud y del buen humor. Algo que todos deberíamos saber, pero que casi todo el mundo ignora, es que la salud es un equilibrio inestable que debe reconquistarse sin cesar. Este principio se manifiesta de múltiples maneras, en el equilibrio entre actividad y reposo, entre las necesidades del cuerpo y los alimentos ingeridos, entre la producción y la eliminación de toxinas, así como en un sutil equilibrio entre las bases y los ácidos presentes en nuestro cuerpo. Cualquier pérdida de equilibrio, ya sea hacia un aumento de los ácidos o de las bases, nos aleja de la salud y produce de esta manera serias perturbaciones orgánicas. Actualmente, y debido a nuestras costumbres alimentarias y al modo de vida que llevamos, se ha roto el equilibrio ácido-básico. Tendemos cada vez más hacia la acidificación y esta es la fuente de numerosas enfermedades. Todos los alimentos que se queman o son digeridos en el organismo dejan como resultado de este proceso una ceniza o un residuo. Este residuo puede ser neutro, ácido o alcalino, dependiendo en gran parte de la composición mineral de los alimentos. Principales alimentos formadores de ácidos. Los alimentos acidificantes o productores de ácidos son alimentos que no contienen sustancias ácidas en cuanto a ello se refiere, pero las producirán como consecuencia natural de las transformaciones digestivas que sufrirán o de su utilización por las células. De aquí su nombre, de alimentos productores de ácidos, entre los cuales tenemos los alimentos de origen animal, las ostras, peces, pollo, carnes rojas, huevos, productos lácteos, etc. La mayoría de los cereales, como el arroz, el maíz, la cebada, etc., en estado seco, o de los alimentos elaborados con ellos, como el pan, las galletas, las arepas. La mayoría de las leguminosas, como el frijol, los garbanzos y las lentejas, en estado seco. La mayoría de las oleaginosas, como el maní, el coco y las nueces. Principales alimentos formadores de álcalis. Los alimentos alcalinizantes, alcalinos o productores de bases son alimentos que no contienen sustancias ácidas o las contienen en poca cantidad. Su transformación y utilización por el cuerpo tampoco es productora de ácidos, de modo que tienen propiedades alcalinizantes para el cuerpo. De aquí su nombre de alimentos productores de álcalis o bases, entre los cuales tenemos las frutas y las verduras en general, todos los cereales y leguminosas germinadas o tiernas, el millo, la soya, las habas, las almendras, las nueces del Brasil y otras. Para obtener, conservar y recuperar la salud, necesitamos ingerir alimentos que formen un correcto equilibrio ácido-básico gracias a una sabia planeación de las comidas. Para ello es necesario elegir correctamente los alimentos acidificantes y alcalinizantes y moderar la cantidad de lo que se come y lo que se bebe. Que haya una apropiada proporción entre alimentos alcalinos y ácidos en la dieta diaria. La proporción normal en un cuerpo sano es de 3:1. 3 partes alcalinas por una parte ácida, es decir, una relación de un 75 a un 25% respectivamente. Cuando se mantiene esta proporción ideal, el cuerpo presenta una fuerte resistencia a las enfermedades. Esto quedará asegurado atendiendo las siguientes proporciones. Consuma mayormente frutas y verduras crudas, que esta sea la base de su alimentación diaria. Ingiera generosamente cereales integrales, preferiblemente germinados o tiernos. Consuma leguminosas con moderación, preferiblemente germinadas o tiernas. Ingiera oleaginosas dosificadamente, crudas en lo posible.
Esta recomendación es para personas sanas. Para restaurar la salud o combatir la enfermedad, la dieta de los enfermos debiera ser, por regla general, mayor o completamente alcalina. Tradicionalmente, fisiología de la digestión es el estudio de la función de cada uno de los órganos en el proceso digestivo. Esta es una obra que el Creador ya ha hecho. Nuestra respuesta ante ella debería ser maravillarnos y estudiar cómo podemos mantenerla en buen estado. La combinación, la calidad, la solidez, la temperatura, la cantidad, el orden, la disposición y la masticación al comer constituyen nuestra responsabilidad en el manejo y la atención de esta obra perfecta. Y es lo que nosotros llamaremos fisiología de la digestión, y será de lo que hablemos a continuación. ¿Usted combina frutas y verduras en la misma comida? Frutas no. Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que son las verduras pues nos ayudan mucho a la nutrición, y las frutas por lo que nos dan carbohidratos y lo que son líquidos. A veces. ¿Por qué? O sea, depende de lo que uno esté comiendo, porque las frutas que siempre se comen después de una comida intermedia, o si no pues a las 11 o por las noches, no sé. En el almuerzo, sí, fruta y verduras, sí. A veces. Sabe rico. Elena de White escribió en su libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 130, la siguiente declaración: el conocimiento relativo a la debida combinación de los alimentos es de gran valor y ha de ser recibido como sabiduría de Dios. En la página 133 ella hace una pregunta que debería ser nuestra también. ¿No estudiaremos como hombres y mujeres sensatos si las cosas que comemos combinarán o si producirán dificultad? Las personas deberían entender que es el privilegio nuestro tener estómagos pacíficos. Y esto es posible gracias a una buena combinación de alimentos. Como ocurre con todas las cosas, el sistema digestivo tiene ciertas limitaciones. Las enzimas del sistema digestivo humano están sujetas a ciertas restricciones. Si comemos de un modo tal que excedamos dichas limitaciones, padeceremos problemas digestivos. Si observa cualquier animal que vive en estado natural, verá que nunca ingiere comidas equivalentes a nuestra variación de platos. Somos la única especie creada que complica tanto sus comidas. Todos los demás seres creados por Dios se alimentan con sencillez y en general solo toman una clase de alimento a la vez, una en cada comida. Por lo tanto, tomar alimento en combinaciones que son compatibles en química digestiva es esencial para una salud óptima. Combinar es unir diversos grupos de alimentos en una misma comida a fin de formar un menú balanceado y apetecible. Es comer durante una misma comida únicamente alimentos que estén hechos el uno para el otro. Es armonía nutricional. ¿Se ha sentido cansado, aletargado, con dolor de cabeza después de comer? ¿Ha observado que cuanto más copiosa y variada es la comida, más fatigado se siente un poco tiempo y después? ¿Ha notado alguna vez esa sensación de pesadez en el estómago al cabo de 6, 7 u 8 horas después de haber comido? Eso se debe generalmente a que la digestión de alimentos no compatibles entre sí requiere una enorme cantidad de energía. El alimento no ha sido digerido, por lo tanto permanece aún en el estómago básicamente a causa de alguna combinación incompatible. ¿Qué le ocurre a la comida que permanece más tiempo del normal en el estómago? Si el alimento no es descompuesto, digerido en el tiempo adecuado, permanece donde está y lamentablemente se estropea. Fermenta y se pudre con la consecuencia lógica de indigestión ácida, gases, trastornos mentales y estomacales, etc. Es por ello que después de 6, 8 o incluso 10 horas de haber ingerido una comida, una persona puede vomitar y expulsar alimentos en estado de descomposición que bajo ninguna circunstancia deberían estar presentes en el estómago tanto tiempo después de haber sido ingeridos, ni presentar un estado tal de putrefacción. ¿Cómo puede suceder esto?
Gran parte de la digestión tiene lugar en el estómago y corre a cargo de los jugos digestivos. El tipo de jugo segregado para la digestión de una clase de alimento no es válido para digerir otra clase de alimento. De hecho, algunos jugos se neutralizan entre sí cuando se les obliga a entrar en contacto. Dicho de otra manera, cada alimento contiene un máximo de nutrientes: agua, vitaminas, minerales, fibra, proteínas, carbohidratos y grasas en distintas proporciones. Algunos de estos nutrientes son inertes o pasivos en presencia de otros nutrientes, pero otros reaccionan con algunos, interrumpiendo así el proceso de digestión. Todos los alimentos contienen estos nutrientes, en proporciones diferentes, específicas y particulares. El nutriente que es proporcionalmente mayor en cantidad recibe el nombre de dominante y programa el proceso digestivo en su totalidad. Existen algunos alimentos que presentan características especiales por tener más de un nutriente dominante, por lo cual son de difícil digestión. Por ejemplo, las oleaginosas, las cuales son ricas en grasa y proteína. Caso contrario es el del agua, el cual es un importante nutriente, constituyente del cuerpo humano, el cual desempeña muchas funciones. Sin embargo, no tiene ninguna influencia directa sobre la combinación de los alimentos. En la nutrición moderna hay un concepto en relación con la combinación de los alimentos que deberíamos revisar con cuidado. Es el hecho de que no deberíamos combinar en la misma comida las frutas y las verduras. Estos dos grupos alimenticios son incompatibles entre sí. La nutrición moderna, como decíamos, ha pensado que estos dos grupos deberían comerse juntos, ya que contienen nutrientes que son correspondientes, pero se ha encontrado a través de la revelación de Elena de White y de estudios actuales que los nutrientes y las cualidades y los modelos de cada uno de ellos no son compatibles, sino que por el contrario crean un estado que neutraliza la acción los unos de los otros y causa una parálisis y una congestión a la digestión cuando estos dos alimentos o grupos alimenticios se consumen en la misma comida. Por lo tanto, deberíamos recordar que hay sabiduría divina en el hecho de que no deberíamos usar en la misma comida, no deberíamos combinar frutas y verduras. La excepción a esta regla es la siguiente: en el caso de las frutas, hay un grupo que se conoce con el nombre de las frutas neutras, las cuales sí se pueden combinar con verduras. Ejemplo de ello es el coco, el limón, el aguacate, el chontaduro, etc. En el caso de las verduras, existen dos subdivisiones que deberíamos conocer muy bien. Estas se pueden combinar con verduras. Es el caso de los tubérculos o raíces y de los frutos suculentos. En el tema de las verduras aclararemos en detalle cuáles son los tubérculos y cuáles son los frutos suculentos dentro del grupo de las verduras. Quisiéramos dar 3 recomendaciones más en relación con la buena combinación de los alimentos. La primera de ellas es que no deberíamos variar o tener una gran variedad de alimentos en una misma comida. En segundo lugar, deberíamos entender que debemos variar la forma en que preparamos los alimentos y deberíamos también variar los alimentos de comida a comida. Dentro de este proceso de alimentación es muy común el ver personas que se vuelven adictas a ciertos alimentos específicos, no importa el grupo alimenticio al cual se refiera. Hay personas que toman 2 o 3 frutas, 2 o 3 verduras, 2 o 3 cereales, 1 o 2 granos, 1 o 2 oleaginosas y hacen de todo ello un estilo de nutrición. La sabia y conveniente nutrición nos llama la atención en este sentido y nos invita a participar de la amplia gama de alimentos que encontramos formando los diferentes grupos alimenticios. No alcanzamos a entender plenamente
toda la riqueza nutricional y la variedad que hay en los mismos nutrientes en cada uno de los distintos alimentos de los grupos alimenticios. Por lo tanto, recuerde, variar la forma de preparar los alimentos y variar los alimentos de comida a comida será una recomendación que haremos bien en recordar siempre y cuando no variemos tanto en la misma comida. Si usted dispone de muchos platos o de muchos alimentos distintos, planifique el menú de tal manera que cada una de estas distintas variedades se sirvan en comidas distintas, para que no haya tanta variedad en la misma comida. Quisiéramos también decir que al combinar los alimentos deberíamos tener en cuenta la salud de las personas. Es fundamental entender que cada fisiología, cada persona es particular en sí misma. Cada uno debería llegar a desarrollar un juicio individual acerca de cuáles son los alimentos que mejor le sientan y cuál es la mejor combinación para poderlos planear dentro de un menú equilibrado. Uno de los errores más comunes en las personas que están tratando de cambiar la dieta especialmente es el hecho de no considerar la riqueza nutricional de ciertos alimentos, específicamente en el campo de los alimentos de origen animal y los alimentos de origen vegetal. Y estas personas llegan a encontrarse, por falta de una planeación o de un desconocimiento de este principio, causando una sobrealimentación a la economía de su organismo, lo cual va a resultar en una enfermedad por desequilibrio o por exceso. Ejemplo de ello podría ser el caso de las personas que consumen todavía proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal, o grasas de origen animal y grasas de origen vegetal. Para evitar este problema deberíamos tener en cuenta que cada uno de los grupos alimenticios es rico en un nutriente predominante, y de esta manera nosotros deberíamos calcular y planear muy bien la sustitución de alimentos de origen animal por alimentos de origen vegetal, de tal manera que nunca tengamos este problema. Ejemplo de ello es el hecho de que cuando nosotros comencemos a consumir oleaginosas o frutos oleosos, prescindamos por completo de la leche, los huevos, la mantequilla y la carne. En el caso de las proteínas, deberíamos considerar que cuando nosotros comencemos a consumir la soya o productos derivados de la soya, deberíamos prescindir por completo también de las carnes, los huevos, las mantequillas y todos los productos de origen animal. Todo esto será un proceso, y recuerde que la ciencia culinaria es una ciencia en la cual nunca nos graduaremos y continuamente estaremos investigando y descubriendo nuevos y nuevos aspectos que nos ayudarán cada día a armonizar más con las leyes de la creación. Existen dos hechos fundamentales en cuanto a la calidad de los alimentos se refiere. Primero, todos los alimentos, a excepción del agua y la sal, por su propia condición nutritiva, son perecederos, es decir, susceptibles de alterarse y deteriorarse con mayor o menor rapidez, pudiendo incluso llegar a ser causa de problemas sanitarios. Las causas de alteración de los alimentos pueden ser físicas, químicas, bioquímicas o biológicas. Segundo, millones de personas conscientes de lo que es la salud acuden a los almacenes de alimentos con la buena fe de adquirir alimentos maravillosos, naturales, recomendados y popularizados por muchos escritores y conferencistas sobre nutrición. Luego de llevarlos a casa, los consumen en abundancia confiando que están siguiendo un régimen seguro que los mantendrá sanos y les evitará enfermarse. ¿Se pueden considerar sanos estos alimentos? Los venenos en los alimentos son la mayor amenaza a la salud hoy en día. Es casi imposible conseguir alimentos libres de residuos venenosos y aditivos. Las frutas y verduras contienen residuos de docenas de pesticidas, ceras, blanqueadores, colorantes artificiales y conservadores. Las carnes, el pan, los cereales procesados y los alimentos y bebidas enlatadas
están saturados de alguna de las casi 1000 sustancias químicas diferentes que se usan en la actualidad en la industria procesadora de alimentos. Y la posible toxicidad de muchas de ellas jamás ha sido investigada. Uno de los hechos que nosotros deberíamos considerar en la calidad de los alimentos es consumir alimentos que hayan alcanzado un gran desarrollo. Así como es su parte externa, seguramente será también su desarrollo a nivel nutricional. Deberíamos solamente consumir alimentos que sean de una calidad excelente en su parte externa, porque asimismo será la excelencia a nivel de sus nutrientes. Deberíamos también considerar dentro de este tema de la calidad de los alimentos, no consumir alimentos en estado verde, es decir, alimentos que no hayan alcanzado su estado de maduración completa. La manera ideal de nosotros consumir los alimentos es cuando los alimentos han alcanzado su madurez en la planta. Para ello deberíamos vivir en el campo, o por lo menos tener una fuente en la ciudad donde adquiramos los alimentos que sea de la manera más natural posible. En las grandes ciudades existe un grave problema. Los campesinos, para poder transportar sus cosechas, lo hacen cortando los frutos completamente verdes y llevándolos de esa manera hasta los puntos de venta. Allí los comerciantes maduran de una manera artificial los frutos y esto trae consecuencias tremendas para nuestra salud. Aquí podríamos hacer un paréntesis para decir que esta es una de las razones por las cuales hoy los seres humanos están cambiando los modelos y las formas de alimentación, pero no están alcanzando los resultados que ellos desearían o que han sido prometidos y que deberíamos esperar como una consecuencia natural. En relación con esto mismo está el caso de personas que van al otro extremo y consumen en busca de la economía alimentos demasiado maduros que ya han comenzado su descomposición. Ni lo uno ni lo otro favorece a la salud, como tampoco lo es adquirir alimentos que han comenzado ya a desarrollar partes dañadas o han comenzado a presentar algunas malformaciones o deterioros en su parte externa. Jesús dijo durante su ministerio terrenal que un mal árbol da malos frutos. Nosotros hemos estado en muchos lugares en el campo donde hemos visto árboles que han caído a causa de enfermedades diversas y cuyos frutos tienen una apariencia sana. Pero si esto sucede en la parte externa y no nos damos cuenta, mucho mayor serán las consecuencias cuando ha trascendido a la forma, a la estructura física del fruto y nosotros aún así participamos de estos alimentos. En los alimentos naturales se pueden hallar elementos químicos que pueden llegar a ser tóxicos para el organismo humano, los cuales a su vez pueden estar presentes de forma natural en los alimentos, como por ejemplo los tóxicos naturales presentes en las plantas venenosas, como contaminantes propiamente dichos, entre los cuales está el plomo, el mercurio, que son ampliamente utilizados por la industria y que por cadena biológica llegan a la tierra y al agua y a partir de allí a los alimentos, en la parte externa de los mismos, y los restos de tratamientos o técnicos o fitosanitarios que aún pueden quedar en el alimento por haber sido usados en exceso o por incapacidad por parte de los organismos animales o vegetales de metabolizarlos o eliminarlos. Ejemplo de ello son los pesticidas. Alimentos alterados, procesados o industrializados. Alteraciones de manera química. Existen centenares de productos que se añaden a los alimentos y la mayoría de nosotros, a menos que seamos lectores ávidos de la letra menuda, somos totalmente inconscientes de ellos. Los aditivos de alimentos se utilizan para prolongar la conservación, realzar el sabor, aumentar el tiempo de permanencia en las estanterías o incluso como un relleno para ayudar a un fabricante a reducir costos. Alteraciones de manera biológica. Dentro de las causas de alteraciones biológicas cabe mencionar distintos microorganismos que actúan en los alimentos procesados,
tales como los mohos, las levaduras, las bacterias útiles, inocuas y patógenas, los virus y los parásitos de origen animal y vegetal. Alteraciones de manera microbianas. En el desarrollo de los microorganismos intervienen diferentes factores, cada uno de los cuales es importante. Sin embargo, la combinación de todos ellos es lo que determina el organismo capaz de desarrollarse, la velocidad en que se realiza su desarrollo y los cambios que pueden ocasionar en el alimento. Hay dos cosas evidentes en los hábitos alimenticios de los animales. Nunca se salen de los límites de su adaptación, es decir, solo consumen alimentos dentro del patrón de dieta establecido por el Creador. Todos, sin excepción, toman sus alimentos sin elaborar, en forma natural. Es por ello que los animales suelen morirse de causas naturales. Nosotros, los seres humanos, hemos superado nuestra adaptación biológica. Consumimos alimentos que no corresponden a la dieta dada al hombre por el Creador. De acuerdo a nuestra fisiología, el ser humano está adaptado para comer solamente alimentos del reino vegetal. Sin embargo, la gran mayoría de los seres humanos hoy viven y se alimentan de una dieta mayormente a base de productos de origen animal. Casi todos los alimentos que consumimos son elaborados, procesados. El mayor porcentaje de nuestra dieta está formado por alimentos procesados, cocinados o ambas cosas. Queda en evidencia que el hombre es la única criatura sobre la tierra que echa a perder sus alimentos antes de comerlos. Nuestra sociedad vive una gran crisis en relación con los valores que determinan la forma de alimentarse. Nosotros hemos llegado a desarrollar conceptos totalmente equivocados y que consideramos perfectamente valiosos y correctos. Hemos, por ejemplo, abandonado completamente la vida del campo, hemos olvidado el valor de cultivar la tierra, de comer frutos directamente de la huerta o cosechados por nosotros mismos. Consideramos como un gran avance ir y conseguirlos en los diferentes puntos de venta, en los supermercados, plazas y expendios, cuando estamos así desconociendo uno de los hechos vitales que fueron parte de la vida de los que nos antecedieron, el placer y el gusto de cosechar nosotros mismos los alimentos que vamos a consumir. Solamente así tendremos la garantía de saber qué es lo que estamos consumiendo. Igualmente, hoy vivimos en un tiempo donde hay una acelerada popularidad en el proceso de los alimentos de uso instantáneo, en los alimentos que se conservan, en los alimentos que solamente son buenos para el paladar, pero que no aportan ningún elemento importante a la economía de nuestro organismo. Igualmente consumimos alimentos que son populares o que son importados, pero que no están en armonía con los modelos nutricionales y las necesidades biológicas y bioquímicas de nuestro organismo. No podemos seguir permitiendo que esta crisis alcance y toque nuestras vidas, porque los resultados no se demorarán. Estaremos participando nosotros también de las temidas enfermedades degenerativas que cada día van en más y mayor aumento. Alimentos vivos o muertos. Nuestra dieta debería estar caracterizada básicamente por el consumo de alimentos vivos. Un alimento vivo es cualquier alimento que no ha sido alterado de ninguna manera y se mantiene tal como Dios lo creó. Cuando nos referimos a un alimento procesado, nos referimos a un alimento que carece de vida, que está muerto y en consecuencia no es de mucho valor nutricional. Los alimentos naturales, crudos, exigen un esfuerzo de masticación. Dejan aparecer la sensación de saciedad mucho antes que los alimentos cocidos, por lo cual se come menos y al comienzo de una dieta tal se produce un adelgazamiento prudencial. Los alimentos vivos, crudos, son igualmente conocidos por su valor profiláctico, prevención de enfermedades. Si a usted le dijeran que existe una bomba que es capaz de caer sobre una ciudad y destruir solamente a las personas malas y no hacerle nada a las personas
buenas, ¿usted lo creería? Claro que no. Sin embargo, por inverosímil que nos parece este relato, no es así en relación con la manera y los valores relacionados con la manera de alimentarnos. Dentro de la alimentación hay algo que nosotros hemos desarrollado con el nombre de pasteurización. La pasteurización comenzó hace más de 100 años y se aplicó en el elemento más conocido para nosotros hoy, la leche. Se nos vendió una idea que ha llegado a ser considerada como un estilo de vida deseable para todos. La leche pasteurizada ha sido presentada como una leche limpia y completamente nutritiva. ¿No será que a través del proceso de la pasteurización, un proceso a través del cual la leche es sometida a altísimas temperaturas, también se han destruido los elementos valiosos de la naturaleza? Así como sucede con la leche en el caso de la pasteurización, sucede con los demás alimentos cuando los sometemos a altas temperaturas. Se ha llegado a determinar que hasta el 85% de los nutrientes se pueden perder en un proceso de cocción de los alimentos. Entonces llegamos a un callejón sin salida. Durante mucho tiempo pensamos que únicamente la carne era la manera de nosotros consumir alimentos muertos. Pero hoy estamos ante una nueva declaración. ¿Podemos abandonar la carne y seguir alimentándonos de alimentos muertos? Cuando consumimos alimentos cocidos que, repito, han perdido cerca del 85% de su valor nutricional. ¡Qué tristeza! Es que hoy casi la gran mayoría de la alimentación de los seres humanos, aún dentro de los círculos del vegetarianismo y el naturismo, está mayormente compuesta por alimentos cocidos y son muy pocos los alimentos crudos que nosotros ingerimos. Podemos llegar a considerar que dentro de un proceso de desarrollo, de maduración, llegará el día en que podemos depender de una dieta mayormente cruda, por no decir que de una forma completa. Pero deberá ser un proceso y deberá ser el resultado final de él. Antes de eso debemos dar pasos que nos vayan conduciendo progresivamente hacia este ideal. En los Estados Unidos hay programas completos, lo mismo que en Europa, dedicados al tratamiento de enfermedades terminales con dietas crudas, completamente crudas, con extraordinarios resultados. Pero repito, este deberá ser el final de un proceso que deberá ser asistido y coordinado sabiamente para evitar problemas en relación con la salud. Nosotros podemos comenzar este proceso de una manera muy sencilla, consumiendo las frutas en su estado natural y consumiendo en las comidas de dulce una abundante porción de frutas. Lo mismo podemos hacerlo con las verduras, consumiéndolas crudas o por lo menos cocidas ligeramente al vapor. Si nosotros consumimos una abundante ensalada de verduras al día y una ensalada o una abundante porción de ensalada de frutas al día, nosotros estaremos dando un paso gigantesco en esta dirección. Si nosotros diéramos una proporción, estaríamos en lo correcto al decir que podríamos aún llegar hasta un 50% de un plato dentro de una porción cruda a base de frutas o de verduras. Quizás el siguiente grupo alimenticio que se presta en una experiencia progresiva para consumir alimentos en estado crudo es el grupo de las oleaginosas. Este grupo alimenticio presenta facilidades para que nosotros podamos dar un paso siguiente en esta dirección. Y luego vienen los dos casos más delicados, que es el caso de las leguminosas o los granos. Estos grupos o este grupo alimenticio puede consumirse crudo dentro del proceso famoso, bien conocido y muy recomendado con el nombre de germinados. En una de nuestras secciones estaremos hablando en detalle acerca de cómo germinar y todas las recomendaciones relacionadas con esta manera de preparar las leguminosas. Este mismo principio se puede aplicar para los cereales, los cuales pueden ser consumidos también en su forma germinada. Si nosotros siguiéramos estos principios, podríamos llegar a participar de una excelente dieta cruda que seguramente
nos traerá grandes beneficios, pero que necesitará todo un proceso de preparación a fin de poderla disfrutar. Recordemos, parte de la buena nutrición es que nosotros disfrutemos lo que nos comemos. Alimentación, nutrición y dietoterapia es una investigación basada en la revelación divina y dedicada a todos aquellos que confían en el relato de la creación. Alimentación y dietoterapia presenta un enfoque muy diferente al de la nutrición tradicional, naturista o alternativa. Presenta el consejo y la alternativa de Dios en la peor crisis de todos los tiempos. SER desea compartir con usted a nivel personal, familiar o institucional, publicaciones, charlas, conferencias, seminarios, taller y consejería sobre salud integral, lo cual incluye los siguientes grandes temas: salud, educación y redención. Buena parte de los costos que este ministerio demanda son atendidos gracias a las ofrendas y donativos voluntarios de familias y personas con quienes tenemos un gran compromiso de fe y amor.